Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, donde hablamos de temas relacionados con la fe cristiana y la historia de la Iglesia. Hoy vamos a responder a una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús edificó su iglesia en Pedro? Para entender esta cuestión, tenemos que remontarnos al momento en que Jesús le cambió el nombre a Simón, uno de sus 12 apóstoles, y le llamó Pedro, que significa piedra o roca. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Le respondieron: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como vemos, Jesús reconoce en Pedro una fe especial que le ha sido revelada por el Padre y le confiere una misión única: ser la piedra sobre la cual se edificará la iglesia, la comunidad de los seguidores de Cristo. También le da la autoridad de atar y desatar, es decir, de establecer las normas y las doctrinas que regirán la vida de la iglesia. Pero, ¿qué significan estas imágenes de la piedra y las llaves? ¿Qué implican para la tarea de Pedro y sus sucesores? La piedra. Pedro es la piedra, el fundamento visible de la iglesia, que se apoya en el fundamento invisible que es el mismo Cristo. La piedra simboliza la solidez, la estabilidad, la permanencia. Pedro es el garante de la unidad y la comunión de la iglesia, que se extiende a través de los tiempos y los lugares. Pedro es el testigo de la verdad y la fidelidad de Cristo, que nunca abandona a su iglesia. Pedro es el modelo de la confianza y la esperanza en Cristo, que le sostiene y le fortalece en las pruebas y las tentaciones. Las llaves. Pedro recibe las llaves del reino de los cielos, el símbolo de la autoridad y la responsabilidad sobre la casa de Dios. Las llaves le permiten abrir y cerrar, atar y desatar, admitir y excluir. Pedro tiene el poder de legislar, de enseñar, de juzgar, de perdonar, de bendecir en nombre de Cristo. Pedro tiene el deber de cuidar, de guiar, de corregir, de animar, de consolar a los hijos de Dios. Pedro tiene la misión de custodiar, de defender, de transmitir, de proclamar el depósito de la fe. Pero, ¿por qué Jesús eligió a Pedro y no a otro de sus apóstoles para esta tarea tan importante? ¿Qué tenía de especial Pedro, que incluso llegó a negar a Jesús 3 veces antes de su crucifixión? La respuesta es que Jesús no eligió a Pedro por sus méritos humanos, sino por su amor divino. Jesús sabía que Pedro era un hombre débil, impulsivo, temeroso, pero también sincero, generoso, arrepentido. Jesús vio en Pedro el potencial de ser un gran líder, un gran testigo, un gran pastor. Jesús quiso mostrar que su gracia es más fuerte que la fragilidad humana y que puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Después de la resurrección, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y su fidelidad, y le encomendó que apacentara sus ovejas, es decir, que cuidara de su rebaño, la iglesia. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor,
Tú sabes que te quiero, respondió Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, insistió Pedro. Cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado si lo quería. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, le dijo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Así, Pedro se convirtió en el primer papa, el sucesor de Cristo en la tierra, el jefe visible de la Iglesia. Pedro ejerció su ministerio con valentía, humildad y amor, predicando el Evangelio, confirmando a los hermanos en la fe y dando su vida por el Señor. Pedro fue martirizado en Roma, donde fue crucificado boca abajo, según la tradición, y donde se conserva su tumba bajo la basílica que lleva su nombre. Desde entonces, la Iglesia ha reconocido en los sucesores de Pedro, los papas, la autoridad suprema en materia de fe y moral, y la garantía de unidad y comunión entre todos los cristianos. Los papas son los servidores de Dios, los vicarios de Cristo, los pastores del rebaño de Dios. Los papas no son infalibles ni perfectos, sino hombres pecadores que necesitan de la misericordia de Dios, como Pedro. Pero los papas cuentan con la asistencia especial del Espíritu Santo que les guía y les ilumina para cumplir su misión. Pero, ¿cómo fue el desarrollo histórico de la Iglesia fundada por Jesús sobre Pedro? ¿Qué hechos y acontecimientos marcaron la vida y la acción de Pedro y sus sucesores? Veamos algunos ejemplos. El Concilio de Jerusalén fue el primer concilio de la Iglesia, celebrado alrededor del año 50 después de Cristo, donde se discutió la cuestión de la circuncisión de los gentiles que se convertían al cristianismo. Pedro, junto con Pablo y otros apóstoles y presbíteros, participó en el debate y tomó la decisión de no imponer esa carga a los nuevos creyentes, sino solo algunas normas básicas de conducta. Así, Pedro mostró su autoridad y su apertura a la universalidad de la Iglesia, que no se limitaba al pueblo judío, sino que se extendía a todas las naciones. Los milagros de Pedro. Pedro realizó muchos milagros en el nombre de Jesús, demostrando el poder y la gloria de Dios. Algunos de estos milagros fueron la curación de un cojo en la puerta del templo, la resurrección de una mujer llamada Tabita o Dorcas, o la liberación de la cárcel por un ángel. Estos milagros causaron admiración y conversión en muchos, pero también persecución y odio en otros, especialmente en las autoridades judías, que veían en Pedro una amenaza para su poder y su tradición. La relación de Pedro con Pablo. Pedro y Pablo fueron los dos grandes apóstoles de la Iglesia primitiva que se dedicaron a la evangelización de los judíos y los gentiles, respectivamente. Ambos tuvieron una relación de respeto y colaboración, pero también de algunas diferencias y tensiones. Por ejemplo, en la ciudad de Antioquía, Pedro se apartó de los cristianos de origen pagano por temor a los judaizantes y Pablo le reprendió públicamente por su incoherencia. Sin embargo, ambos se reconciliaron y se apoyaron mutuamente en su misión. Pedro reconoció la gracia que Dios había dado a Pablo y lo consideró como un hermano querido y un maestro sabio. Pablo, por su parte, reconoció la primacía de Pedro y lo llamó el apóstol de los judíos. Las cartas de Pedro. Pedro escribió 2 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, dirigidas a las comunidades cristianas dispersas por el mundo. En la primera carta, Pedro les anima a perseverar en la fe y a vivir según el ejemplo de Cristo, que sufrió por nosotros y nos salvó con su sangre. Pedro les recuerda que son un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, y que deben dar testimonio de las maravillas de Dios. Pedro les exhorta a mantener la unidad, la humildad, el amor, la pureza,
la esperanza y a resistir al diablo, que los acecha como un león rugiente. En la segunda carta, Pedro les advierte contra los falsos maestros, que introducen herejías y perversiones y que niegan la venida del Señor. Pedro les insta a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y a esperar con paciencia el día del juicio, cuando se manifestará la gloria de Dios y la salvación de los justos. La comparación de Pedro con los papas actuales. Pedro fue el primer papa, el fundador de la Iglesia de Roma, la sede apostólica por excelencia. Desde entonces, la Iglesia ha reconocido en los papas, los sucesores de Pedro, la autoridad suprema en materia de fe y moral y la garantía de unidad y comunión entre todos los cristianos. Los papas actuales siguen el ejemplo y la misión de Pedro, adaptándose a los desafíos y las oportunidades de cada época. Por ejemplo, el Papa Francisco, el actual Papa, ha mostrado su cercanía y su misericordia con los pobres, los marginados, los enfermos, los migrantes, los jóvenes y todos los que sufren. El Papa Francisco ha impulsado una reforma de la Iglesia para que sea más sinodal, más misionera, más ecológica, más fraterna. El Papa Francisco ha dialogado con otras religiones, con otras culturas, con otras ciencias, buscando el bien común y la paz. El Papa Francisco ha invitado a todos los cristianos a ser discípulos misioneros, a salir al encuentro de los demás, a anunciar el Evangelio de la alegría, a ser una iglesia en salida. Por eso, queridos amigos y amigas, hoy queremos dar gracias a Dios por el don de la Iglesia, que es nuestra madre y maestra, y por el don del Papa, que es nuestro padre y pastor. Oremos por el Papa Francisco, para que sea fiel a su vocación y para que nos ayude a seguir a Jesús con alegría y esperanza. Y pidamos también la intercesión de San Pedro para que nos fortalezca en la fe y nos anime a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para conocer mejor nuestra fe. Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.